Buenas tardes, casi noche para los que estamos acá en la parte sur del mundo. Buenas noches, Ariel. ¿Qué Estamos tal? ya Buenas noches a todos. terminando el domingo en Israel. Son la diferencia de 6 horas entre Argentina, Uruguay e Israel. A punto de empezar el lunes. Bueno, en un esfuerzo del Departamento de Promoción de Aliá de la Organización Sionista Mundial, tenemos la suerte de contar con Ariel Schmidberg. Ariel Schmidberg es hoy en día subeditor general del diario Israel Hayom y director de noticias del mismo diario. Nacido en Córdoba, Boguer de Jalutz Lamerhab, egresado de la carrera de comunicación de la Universidad de Tel Aviv y haciendo carrera en el área de comunicación en Israel. Aquí lo tenemos para una charla donde vamos a ver todo lo que es la democracia israelí entre la pandemia y la política, en todos los tejes y manejes, en todas las distintas coyunturas que hay, porque son ejes paralelos que hay en este momento. Nadie mejor que Ariel para contarnos las situaciones, las distintas crisis, también son distintas oportunidades. La presento, aprovecho también a Natalie, que está acá en las oficinas nuestras en Israel, Natalie Gorenler, levantá la mano. Acá estoy. Acá está. Y a Silvana Schneiderman, que va a moderar acá la conversación. Así que, Ariel, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Bueno, muy buenas noches a todos desde Tel Aviv, desde las oficinas de redacción del diario Israel Hayom, que es el diario donde yo trabajo. Israel Hayom es el diario, Israel Hayom quiere decir Israel Hoy, es el diario más leído de Israel ya hace varios años. Como dijo Ale, yo soy el subeditor general y el director del departamento de noticias del diario. Para que tengan una idea del tamaño de este medio, les voy a contar un poquito sobre la tirada. Estamos hablando de un diario que sale de domingo a viernes. En Israel no hay diario los sábados. A diario tenemos en los días de semana una tirada de 225.000 copias, que si piensan en un país que tiene el tamaño de Israel, que son al fin y al cabo 9 millones de habitantes, es una cantidad muy, muy grande. El diario del viernes acá, que vendría a ser el ejemplar gordo, digamos, el amplio, con todos los suplementos, tiene una tirada de 400.000 copias. Es una barbaridad pensando en un país tan chico. Vivo en Israel desde el 2001, soy Boguer del Majón de Madrijim, soy de Córdoba, de Argentina. Estudié acá en Israel, en la Universidad de Tel Aviv. Soy licenciado en comunicación social y licenciado en dirección de instituciones educativas, así se llama en castellano. Primero que nada les digo de que tengo la tendencia de hablar muy rápido, tengo la tendencia de meter palabras en hebreo sin darme cuenta, y tengo la tendencia de meter palabras en cordobés sin darme cuenta. Así que si hay alguna cosa que no se entiende, peguen el grito y vamos a parar. Y ahora empezamos. Solo les digo de que estamos completamente listos para esta charla. Tengo dos cosas. La primera es este muñequito que me dio mi hijita Noam de 5 años. Ella decidió de qué es el coronavirus, así que me dijo que lo traiga, que me iba a ser bastante parecido. Muy bastante bien. parecido, sí, así que lo tenemos acá de apoyo moral. Y por supuesto tenemos el alcohol en gel, que nos acompaña en cada cosa que hacemos, lo tenemos acá, o como se dice en hebreo, alcohol gel, así que podemos empezar. Bueno, les he preparado, me tomo posición de la pantalla, tengo una pequeña presentación de PowerPoint. Vamos a ver si la pueden ver. Ahí ya se ve. ¿Se ve? Bárbaro. Sí, sí. ¿No? A ver si la podemos hacer andar también. Fantástico. Bueno, lo que ven acá son las últimas ediciones del fin de semana pasado del diario. Ese es Israel Hayom, donde yo trabajo. Acá tienen, lo voy a poner de vuelta al final, cosa de que si alguno quiere contactarse conmigo posteriormente puede hacerlo. Acá está mi dirección de Facebook, de Twitter, el número de teléfono para contactarse por WhatsApp, lo que ustedes quieran. Y quiero empezar por las amenazas con las que se enfrenta Israel generalmente. Y empiezo con esto, ya van a ver por qué.
Este señor lo conocen seguramente, es Mahmoud Abbas, Abu Mazen, el presidente de la Autoridad Palestina. Estos muchachos son los líderes de Hamas, Ismail Haniyeh ben Mohammed Sinwar. Acá tenemos nuestro amigo del sur del Líbano, Hassan Nasrallah, el líder de la organización terrorista Hezbollah. Y Hassan Rouhani, que es el presidente de Irán. Ahora, ¿por qué les muestro toda esta gente tan piola de este complicado vecindario cuando venimos a hablar también de política y también del coronavirus? Porque se ha formado una situación bastante interesante en la que yo hace años que doy charlas con gente del exterior, principalmente con periodistas, y siempre, el 100% de las veces, esta charla es centrada principalmente en la realidad geopolítica de Israel y en las amenazas a nivel seguridad con las que Israel se enfrenta. Y ahora nos encontramos en una situación donde las amenazas a Israel no son estas, no es ninguno de estos muchachos, y estamos hablando de dos principales problemas. Por un lado, el coronavirus, por supuesto, y el segundo es el virus de la política. Ya vamos a llegar a hablar por qué. Pero antes de empezar a hablar del coronavirus, quiero mostrarle un par de fotografías bastante interesantes de Israel y de la realidad que está viendo Israel en estos días. Como me imagino que han escuchado, el mundo está en cuarentena, pero quiero mostrarles cómo se ve en los lugares más conocidos de Israel. Esta foto fue tomada en el Muro de los Lamentos hoy a la mañana. Como ven, más que policías, que gendarmes, no hay gente, completamente vacío. Esta es la Midrehov de Jerusalén, la famosa peatonal del centro de Jerusalén. Hoy a la mañana no hay absolutamente nadie. Esto también son las calles de Jerusalén, las vías son de la Raquel Calá, del tren, del tranvía. Esto es en pleno Tel Aviv, en la calle Allenby, domingo a la mañana, no hay nadie. Esta es la playa de Tel Aviv, para quien reconoce el edificio Colorinche. Como ven, no hay autos, no hay gente, no hay nada. Esta es la playa, una de las playas de Tel Aviv. Acá tenemos la famosa estatua de Ben Gurión haciendo yoga. Esta es la Plaza Rabin, donde está la municipalidad de Tel Aviv, y quedaron solo las bicicletas que nadie agarra. Acá tienen la ruta Ayalon, que es una especie de circunvalación en la zona de Tel Aviv, y en el fondo vemos las torres Azrieli, que son torres de oficinas, y hay un shopping. Esta foto fue tomada hoy a la mañana. Los domingos a la mañana son los días más embotellados de Israel. Como ven, no hay autos. Es una cosa increíble, nunca vista. Esta es la ruta número 1 que va de Tel Aviv a Jerusalén. El único auto es un coche de la policía. Esta es la playa de Herzliya, hoy a la mañana, al norte de Tel Aviv. Y esta es la redacción del diario. Esta foto fue tomada hace un ratito nada más. Generalmente en el diario, a la hora en que tomé la foto, hay algo así como 60 o 70 personas, y hay un lío bárbaro, ruido, hojas que vuelan por el aire. Acá contamos 6 o 7 personas que están, de hecho, trabajando según las medidas del Ministerio de Salud de Israel, que según las medidas hay que dejar trabajando la menor cantidad de gente posible, y tiene que haber una distancia de por lo menos 2 metros entre cada persona, y en el mismo espacio no puede haber más de 10 personas trabajando. Es una cosa muy insólita para nosotros. Otra cosa que quiero mostrarles acá, antes que sigamos hablando, es un proyecto muy interesante que hizo un fotógrafo en Israel, y lo pusimos en el Facebook del diario. Son unas fotos increíbles, artísticas, sobre caminos vacíos en Israel. Miren qué lindo, esta es la zona del Hermón, al norte de Israel, y en todas las fotos de este proyecto vemos al camarógrafo, digamos, al fotógrafo con una Nosotros no lo máscara. estamos viendo, ¿eh? Nosotros no lo estamos viendo. Ok. Entonces lo dejamos ahí. Vamos a cerrar esto entonces. Ok. ¿Esto lo ven? Sí, ¿La eso pantalla sí. roja? Ok, bárbaro.
Antes de entrar más a los temas que preparé, generalmente este tipo de charlas tienen la tendencia a ser mucho más interesantes cuando las llevan las preguntas de la gente, más que las cosas que digo yo. Así que vamos a hablar un poquito y después vamos a dejar un montón de tiempo para preguntas. Yo creo que generalmente eso lo hace más interesante. De cualquier manera, les quiero contar cómo se está viviendo en Israel el tema del coronavirus. Israel es uno de los primeros países que tomaron medidas bastante bruscas para protegerse del coronavirus. Fue uno de los primeros países que cerraron la frontera. De hecho, muy temprano, alrededor del 20 de febrero, Israel empezó a cerrar las fronteras para todos los turistas que estaban llegando, y de hecho, todo aquel que llegaba a Israel tenía que entrar a una cuarentena de 14 días automáticamente. Al principio eran solo ciertos países como Singapur, China, Italia posteriormente con todos los problemas que vienen desde allá, y muy rápidamente esta medida de cerrar las fronteras se transformó en algo hermético para todos los países. Hace cosa de 3 semanas, si mal no recuerdo, se han cerrado todas las fronteras para todos los turistas de cualquier lado del mundo, y de hecho israelíes que estaban en el exterior y regresan a Israel tienen que entrar en cuarentena de 14 días, cuando toda la idea es de hecho de que la gente que no tiene síntomas pero puede desarrollarlos posteriormente esté en su casa y contagie la menor cantidad posible de personas. La medida de Israel de cerrar los límites fue bastante criticada por muchísimos países, principalmente de Europa, los mismos países que posteriormente hicieron exactamente lo mismo. Según lo que nosotros entendemos, de acuerdo a los números que maneja el Ministerio de Salud, el hecho de que Israel haya cerrado sus fronteras en una etapa tan temprana y tan previa es lo que hizo que dentro de todo los números sean relativamente bajos. En este momento, y les doy los datos actualizados hace media hora, en Israel hay 4.247 casos de coronavirus. Hasta este momento hay 15 muertos por este virus. Tengan en cuenta que el primer caso que hubo en Israel del coronavirus fue el 23 o el 27 de febrero, si mal no recuerdo, que hubo turistas israelíes que quedaron varados en un barco en Japón, donde la gente se enfermó ahí y han sido traídos, estos turistas israelíes fueron devueltos a Israel en aviones especiales, completamente cubiertos, completamente protegidos, automáticamente han sido hospitalizados, pero esos fueron los primeros casos. Y estamos hablando hace tan solo 5 semanas. Los números en Israel han empezado a crecer en una forma bastante grande, principalmente en los últimos 10 días, y paralelamente fueron creciendo también los números de tests que hace el Estado, y por eso también los números van creciendo. Hoy, por ejemplo, se han agregado 600 casos, y han hecho algo así como 6.000 tests. La idea es que en las próximas 2 semanas se llegue a un número de casi 30.000 tests por día, lo que va a hacer, obviamente, que los números vayan creciendo también. La situación en este momento es de que las medidas que se han tomado hacen de que la mayoría de las calles, como han visto, están cerradas, la mayoría de los negocios, shoppings, restaurantes, está todo cerrado. En este momento están abiertos solamente negocios que vendan comida como supermercados, como almacenes. En este momento todavía se pueden hacer envíos a domicilio de restaurantes, pero no se puede sentar a comer en el restaurante. Por lo visto, en los próximos días eso también se va a terminar. Y a nivel de los lugares de trabajo, toda la economía israelí está bastante parada. No está del todo cerrado, pero está bastante parada, en la que en todos los lugares que tienen que ver con el gobierno queda algo así como el 20% de la gente trabajando, y también pasa así en las compañías privadas. En Israel, en este momento, lo que tratan de hacer es encontrar lugar para todos los casos que se van descubriendo, de acuerdo digamos, a cuán grave es el caso. Hay gente que está internada en las casas, hay gente que está internada en los diferentes hospitales,
y hay hoteles que fueron transformados en lugares de asilo para gente que está con el coronavirus, para que tenga la posibilidad de estar en un lugar que sea relativamente bueno, sin contagiar a la sociedad, y por lo que se está viendo, el periodo en el que la gente está enferma puede llegar incluso hasta un mes y medio, lo que se hace, es un periodo que se hace muy, muy largo. El próximo punto que quiero hablar con ustedes es el tema de la educación a distancia, que es algo que ha sido incrementado, digamos, de hoy para mañana en Israel. No estaba, digamos que no es una medida que se había probado en el pasado. Sí se hicieron diferentes, digamos, ejercicios. Se hacían una vez al mes, una vez cada 2 meses, en ciertas escuelas, pero no algo así tan brusco que de repente todo el sistema educativo pasa a ser a larga distancia, y funciona principalmente en 2 maneras. La primera es que, digamos, por la televisión hay un canal específico para cada kitá, para cada grado, desde primer grado y hasta el 5º año del secundario. Digamos que cada alumno prende la televisión a la mañana y tiene clases, realmente clases con maestros que explican, no con sus maestros propios de la escuela, pero sí con maestros que explican diferentes cosas según los niveles. Hay un canal para cada nivel. Eso está resultando relativamente bastante bien. Por supuesto que no es algo normal para los chicos que tienen prohibido salir de las casas, pero por lo menos eso le da algún tipo de vida cotidiana, digamos, de que tienen varias horas a la mañana, de que están ocupados haciendo cosas de la escuela. Uno de los principales problemas que se están viviendo en estos momentos es el tema del desempleo. Israel es un país que tiene una tasa de desempleo muy, muy baja. Hasta hace 3 meses la tasa de desempleo era alrededor del 4%, que es muy, muy, muy bajo, principalmente comparado con los países de la OECD en Europa. Y lo que ha pasado ahora es que en una cuestión de 2 o 3 semanas, muchísimos lugares de trabajo han sacado a la gente de vacaciones no pagas, digamos, y la tasa de desempleo ha saltado del 3 o 4% a más del 20%. En este momento estamos hablando de alrededor de 800.000 personas que están de vacaciones o han sido despedidos de su trabajo. Para un país... Licencia sin goce de sueldo. Licencia sin goce de sueldo. Okay. Vos sabés que tengo acá una lista de un montón de palabras que me anoté en castellano que las sé usar solo en hebreo, por eso cuando miro para abajo trato de ver cómo se diría en castellano. Entonces, licencia sin goce de sueldo, algo así como 800.000 personas, es una barbaridad para un país que tiene 9 millones de habitantes, que si a esos 9 millones le sacan la gente que está jubilada y los chicos menores de 18 años, fíjense cómo es algo que influye tanto en una sociedad como la nuestra. El otro tema que tiene muchísima influencia es qué pasa con los independientes, con la gente que trabaja sola, por ejemplo, un peluquero que tuvo que cerrar su local y no tiene ningún tipo de entrada, tampoco tiene días de licencia para aprovechar, y se ha convertido en un problema realmente. A ver, en este momento los escenarios con los que trata el Ministerio de Salud de Israel son bastante escalofriantes. Lo último, digamos que acá el gran miedo es transformarse en lo que fue Italia, que de repente en muy, muy poquito tiempo la cuestión ha salido de control, o en España, y han llegado a una tasa de mortandad terrible. Por eso se están tomando las medidas y se van ajustando las medidas 1 o 2 veces por semana antes de llegar al toque de queda total, que calculo que va a ser en la continuación de esta semana, antes de Pesaj. Porque principalmente lo que está hablando el Ministerio de Salud acá es de un escenario escalofriante, principalmente con el tema de los respiradores artificiales. Eso es principalmente lo que falta acá. Y como saben, Israel es un país que está calificado como Startup Nation. Incluso se han llegado a hacer competencias entre diferentes equipos de high-tech, de empresas de alta tecnología, que están tratando de o desarrollar respiradores artificiales, digamos, desde cero, solamente construidos con materiales locales, porque uno no puede depender de cosas que tienen que venir del exterior. Y no se olviden de que Israel es una especie de isla,
ya que no hace compra y venta con los países limítrofes, con Líbano, Siria, Jordania y Egipto, digamos que no hay demasiada cooperación. Entonces hay equipos de compañías de alta tecnología que están tratando de desarrollar en menos de una semana respiradores artificiales para poder ayudar a la gente en el caso de que la cuestión acá salga de control. La otra cosa que se está tratando de hacer es agarrar respiradores manuales que son de la Tzabá, del ejército israelí, que se usan generalmente en el campo de batalla, y tratar de transformarlos de manuales a automáticos, que también es un desafío muy, muy grande, principalmente cuando se hace en muy poquito tiempo. A nivel de la cuarentena, las medidas dicen de que cualquier ciudadano israelí en este momento puede salir de su casa a una distancia de 100 metros solamente, a menos que sea para comprar comida o remedios, o para ir a trabajar, aquellos que todavía tienen que ir a trabajar, como yo, por ejemplo. Hay diferentes empresas y diferentes compañías que son consideradas como Hiuniot Lameshek, que quiere decir que en cualquier, Ale, ayúdame acá cómo lo traduzco, vendría a ser que en cualquier tipo de situación, incluso en guerra o qué sé yo, siempre siguen trabajando. Ese tipo de compañías son, por ejemplo, las compañías de lácteos, las compañías de todo lo que tiene que ver con comida, con remedios, los medios de comunicación, todo ese tipo de cosas siguen funcionando siempre, no importa qué es lo que esté pasando. Una de las cosas que más están viviendo los israelíes con mucha rareza es el tema de los viajes, el tema de la aviación. Israel tiene tres compañías aéreas, tiene El Al, que es la más grande, la más conocida a nivel internacional, y tiene otras dos que hacen vuelos de cabotaje y un poquito de vuelos internacionales también, se llaman Arkia e Israel. Estas tres compañías han dejado de volar prácticamente, hacen solo vuelos de cargo, y si alguna de ellas quiebra, pondría a Israel en un verdadero problema. Una de las cosas que ha pasado a ser el símbolo de la cuarentena es el pánico por el papel higiénico. No entendemos por qué. Empezó en Australia, no sé si se está viviendo de esta manera también en Sudamérica, pero en el momento de que empezaron a haber rumores de que iba a haber estado de queda, o que la gente no iba a poder salir, o que no iba a poder manejarse como a nivel cotidiano, la gente, en vez de comprar comida, fue y compró toneladas de papel higiénico, y las estanterías de los papeles higiénicos en los supermercados se han quedado totalmente vacías. Principalmente la gente lo que está comprando es papel higiénico, latas de conservas, pastas, y hoy en día ir al supermercado es una experiencia bastante desagradable, ya que las sensaciones de que uno entra a una zona de guerra, o sea, los supermercados están bastante vacíos. Y no es que no los van llenando, no es que no reponen las estanterías, sino que la gente compra todo lo que pueda. Hay muchísima gente que trata de no salir de la casa y hace envíos por el supermercado para que se lo traigan a la casa y se lo dejen en la puerta. Uno no abre la puerta al que le trae el pedido. Y la gente hace los pedidos por internet. Para que se den una idea, si uno quiere hacer un pedido, el próximo envío es más o menos de acá 2 semanas, cuando generalmente uno puede hacer el envío, puede hacer una compra y que el envío llegue el mismo día. Simplemente lo que pasa es que la gente trata de no ir al supermercado y los envíos han crecido en el 500 o el 600%. La otra cosa que hace mucho impacto en la vida cotidiana es el tema de la marcación telefónica, y espero que lo esté traduciendo de una manera que se entiende. Los servicios de inteligencia de Israel, que son, por supuesto, muy avanzados a nivel mundial, tienen la posibilidad de hacer marcaciones de teléfono, o sea, de saber en cualquier momento dónde está cada uno de los teléfonos celulares. De esa manera, usando la tecnología del Shin Bet, del Shabak, del Servicio de Inteligencia Interno, ellos pueden saber si alguno estuvo en cercanía de una de las personas que está infectada.
eso empezó hace cuestión de 10 días, y empezó principalmente porque hubo un montón de casos donde, digamos que la directiva era que si alguien estaba en el mismo lugar donde había un enfermo, automáticamente tenía que entrar en cuarentena de 14 días. Todo bárbaro, hasta que, por ejemplo, hubo un enfermo en el superclásico de Tel Aviv, entre Hapoel Tel Aviv y Maccabi Tel Aviv, en un estadio donde había 30.000 personas. Al principio pensaron en meter a todo el estadio en cuarentena. Les estoy hablando hace un mes atrás, que parecen décadas, pero al fin y al cabo un mes atrás. Al principio pensaron en meter todo el estadio en cuarentena, después hablaron de poner solo una de las tribunas en cuarentena, que eran 5.000 personas. Ahora, con el tema de la marcación telefónica, se puede saber quién estuvo realmente cerca del enfermo. En una cuestión incluso de 10 metros o 15 metros, incluso se puede saber también cuánto tiempo una persona estuvo en cercanía de dicho enfermo, y de esa manera quien entra en cuarentena es mucho más eficiente, digamos. Hubo otros casos, por ejemplo, donde uno de los enfermos había viajado en un tren, entonces metían a las 500 personas que estuvieron en el mismo tren, esa mañana, por ejemplo, todo el mundo en cuarentena. Y esta tecnología de inteligencia avanzada lo hace mucho más centrado. ¿Dónde está el problema? Por supuesto que estamos hablando de una violación de los derechos individuales, y eso no le gusta a nadie. Por otro lado, estamos hablando de una guerra, no contra un enemigo como el Hezbollah o Irán, pero una guerra contra un enemigo invisible que está cambiando la vida cotidiana de todo el país. Y por eso, digamos que la gente acá está dispuesta a que el servicio de inteligencia use este tipo de tecnología. Eso es principalmente a nivel del coronavirus, y ahora lo vamos a abrir también a preguntas. Y lo próximo que les quería contar es el tema del politicavirus, entre comillas. Los dos muchachos que ven acá son a la derecha Benny Gantz, y a la izquierda el famoso Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel por los últimos 14 años, al fin y al cabo, en los últimos 10 años sin parar. Israel está, de hecho, después de tres elecciones en un año, es completamente una locura. Hubo elecciones en abril del 2019, las segundas elecciones fueron en septiembre del 2019, y las terceras elecciones fueron hace tan solo 25 días. Generalmente Israel tiene un sistema de gobierno parlamentario, o sea que, digamos que a diferencia de un sistema de gobierno presidencial como es en Argentina, en la que la cadencia dura 4 años o 5 años o lo que sea de acuerdo a la ley, en Israel digamos que se puede hacer que el gobierno caiga, y eso puede pasar muy poco tiempo después de que el gobierno empiece a trabajar. 3 elecciones, una tras de la otra en cuestión de un año, es completamente sin precedentes acá, y hasta el día de hoy todavía no hay gobierno en Israel. Ahora el gobierno sí está en camino, ya vamos a entrar a eso, pero este virus, entre comillas, ha afectado a la realidad israelí un montón. De hecho, Israel está parada hace cosa de un año, también a nivel económico y también en todo el resto de los aspectos, en todo el resto de los otros aspectos. En el momento que no trabajan los diferentes ministerios, las cosas no se mueven. Ahora estamos, por ejemplo, si tomamos los datos de las últimas elecciones, en la Knesset, en el Parlamento de Israel hay 120 bancas o escaños, o como le quieran decir. Para tener coalición hay que tener más de 61 bancas. Y en las últimas elecciones el Likud tuvo 36 bancas, pero los partidos que pueden hacer coalición posible con ellos llegaban a 59 y no pasaban a la mitad más uno. Por otro lado, el partido azul y blanco de Benny Gantz obtuvo 33 bancas y su coalición posible era de 61 bancas. Digamos que podríamos decir que podían tener un gobierno de 61, una coalición de 61 bancas, y con eso terminar todo el sufrimiento del Estado de Israel. El problema es que dentro de las 61 bancas de la posible coalición del Partido Azul y Blanco está la lista árabe con 15 bancas,
y es, digamos, a nivel Israel, es un gobierno menos legítimo que un gobierno que se podría hacer con los partidos sionistas, digamos. En este momento, la situación es que el Partido Azul y Blanco se ha dividido, se ha partido en dos, y una de las partes, que es algo así como la mitad del partido, va a entrar a una coalición con el Likud de Benjamin Netanyahu, van a tener una coalición de algo así como 78 bancas, y va a ser un gobierno de rotación. Un gobierno de rotación quiere decir que no hay solamente un primer ministro, sino que la cadencia se divide en dos partes iguales y hacen mitad y mitad, como en los juegos de los chicos. El primer año y medio va a ser el primer ministro Benjamin Netanyahu, el segundo año y medio, o sea, la segunda etapa del gobierno, va a ser Benny Gantz. La última vez que hubo un gobierno de rotación en Israel fue a principios de los años 80, entre Shimon Peres y Yitzhak Shamir. Estoy hablando de hace 30 y pico de años atrás. Y vamos a ver cómo funciona. La mayoría de la gente que apuesta dice de que Benny Gantz no va a ser primer ministro ni siquiera un día, porque cuando llegue el momento de que él asuma, Netanyahu va a hacerle algún tipo de juego político y lo va a dejar afuera, pero no vamos a tratar de ser profetas, vamos a esperar y vamos a ver qué pasa. En este momento está todo paralizado. El Poder Legislativo, estamos en una situación donde todavía no hay coalición y estamos, de hecho, en una situación como les mostré antes, una coalición posible de 61 contra una coalición posible de 59. Esto era, yo preparé esta presentación para la charla que quedamos para el jueves, que al final no se concretó. En los últimos 2 días han pasado un montón de cosas acá y esto se ha movido un poco. Pero digamos que el Poder Legislativo, la Knesset, empezó a trabajar, se han armado diferentes comisiones y al fin y al cabo han empezado a moverse las cosas. El Poder Ejecutivo, seguimos en gobierno de transición, ya hace más de 1 año y medio. Digo 1 año y medio y no 1 año porque las primeras elecciones, digamos, de acá 1 año atrás, en abril del 2019, fueron hace 1 año, pero se ha decretado que se va a elecciones 6 meses antes, por lo que de hecho, de facto, estamos en un gobierno de transición ya hace 1 año y medio. Y el Poder Judicial está permanentemente siendo atacado por los otros 2 poderes. Por un lado, por el Poder Legislativo, porque digamos que en el momento de que el Poder Legislativo no se mueve, el Poder Judicial trata de pincharlo para que trabaje y por supuesto que el Poder Legislativo no le gusta. Y también está siendo atacado permanentemente por el Poder Ejecutivo, principalmente porque, como seguramente saben, contra el primer ministro Netanyahu hay 3 Kitvei Ishum, que vendrían a ser, va a ser juzgado por 3 diferentes casos de corrupción, y su juicio, que también es sin precedentes que un primer ministro haya sido llevado a juicio durante su cadencia de primer ministro, él tendría que haber empezado su juicio hace 2 semanas, el 17 de marzo, pero por el coronavirus automáticamente se ha movido todo para principios de mayo, y hay que ver si cuando lleguemos a mayo cuál va a ser la situación y si la situación del coronavirus va a permitir abrir los juzgados y tener el juicio del primer ministro. Hasta acá llego yo con lo que yo les cuento y ahora lo abrimos para preguntas, para que haya suficiente tiempo de que puedan preguntar lo que quieran. Yo dejo acá 1 segundo más los datos míos por si alguien los quiere anotar y ya los sacamos. Me pongo yo grande en la pantalla y empiezan a preguntar cosas. No sé, Ale, Natalie, si manejan ustedes el tema de los micrófonos o cómo lo quieren llevar. Sí, Silvana va a moderar. La gente, es así. Los micrófonos, los micrófonos van a seguir callados. Hoy le vamos a dar la palabra a uno, pero lo mejor que vamos a poder hacer es que hay un chat. Escriban todas las preguntas que quieran en el chat. Vamos a leer a todas y Ariel las va a contestar. Una por una las va a contestar, pero Silvana va a moderar entre ustedes. Si quieren hay la modalidad de levantar la mano, pero pueden escribir y explayarse en el chat todo lo que quieran. Silvana. Bueno, sí, Ariel, primero muchísimas gracias por la claridad de tus conceptos. Siempre, además de escuchar, tener una apoyatura visual
hace para todos nosotros que la charla sea dinámica y que incluso a uno a veces le queda más viendo y leyendo esos números que uno está viendo todo el tiempo por televisión. Yo no Un tengo la placer. posibilidad de mutear y desmutear a la gente, esa posibilidad creo que la tiene Natalie, pero de todas maneras vamos a arrancar este momento de preguntas con algunas que nosotros estuvimos pensando aquí en el Departamento de Promoción de ARIA, que nos parece que pueden ser amplias y que a mucha gente le pueden interesar, y después vamos a pasar al chat. Vos Bárbaro. sabés, Ariel, y además lo sabés porque sos argentino, que el imaginario colectivo de quienes vivimos en la diáspora tiende a pensar que Israel todo lo puede, ¿no es cierto? Que es un país saca pecho y todo lo puede, que está preparado para enfrentar cualquier situación que se le presente. Sin embargo, hoy particularmente Israel está viviendo una conjunción que es explosiva, porque están en una crisis sanitaria y en paralelo están en una crisis política. Entonces, ¿cómo manejan esa conjunción tan explosiva que repercute una sobre la otra? Porque los recursos están absolutamente mezclados, las energías están mezcladas. Sí, mira, es verdad, Israel es pensado un país que todo lo puede, lo decís muy bien. Digamos que Israel, la gente de Israel tiene una increíble fortaleza de volver a la cotidianidad muy rápido. Israel, principalmente a nivel de seguridad, se encuentra a sí misma cada un par de meses en lo que se le llama en hebreo un sebev. El sebev es una vuelta, esa vendría a ser la traducción de la palabra, y la vuelta a lo que se refiere es, si uno lo transforma, digamos, en cómo se vive acá, es una mini guerra, que generalmente es con nuestros vecinos de la Franja de Gaza. Lo increíble de esa vuelta es que en el momento que se termina la vuelta, después de que generalmente caen, no sé, 500, 600 cohetes en la zona del límite con Gaza, en tan solo 2 o 3 días, al día siguiente, digamos, apenas se termina, la vida vuelve a la normalidad. Sí, es verdad, hay daños en edificios y hay daños en carreteras, pero la gente vuelve muy, muy rápido a su vida. Y eso es una cosa increíble que pasa acá. Ahora, todos tienen la esperanza. Ahora regreso al tema del coronavirus y de la forma que está relacionado con la política. Con el tema de la política, Israel es un país que vive muchísimo el tema de las noticias y el tema de la política. Es algo que le interesa un montón. Israel nunca es un país que es aburrido a nivel noticias. Si uno es periodista y quiere ejercer en un lugar donde hay siempre que lo que informar, este es el lugar. Sin ninguna duda, este es el lugar. A la gente le interesa muchísimo la política y le interesa muchísimo las cuestiones de seguridad. Hace un año, digamos, que se habla solo de política, y la idea era de que en estas terceras elecciones se termine y al fin y al cabo se concrete un gobierno. Y de repente apareció el coronavirus. Y a medida que las medidas se van haciendo más estrictas, la gente lo va sufriendo, por supuesto, mucho más. Pero te devuelvo a lo primero que dije con respecto a la capacidad que tiene la gente de volver a la normalidad. Digamos que todo el mundo tiene la sensación y la creencia que en cualquier momento esto va a pasar y la vida de un día al otro va a volver a la normalidad. Espero que realmente esa sea la situación. No estoy seguro que lo sea, porque a nivel económico las cosas no van a volver a ser como lo han sido hasta hace 2 semanas, por lo menos no tan rápido. Una tasa de desempleo que salta de nada, porque 4% de desempleo no es nada a nivel de un país, y que de repente se encuentra en 20%, es un terremoto muy, muy, muy marcado, que no creo que en una semana se va a poder corregir. Por un lado, a nivel económico, a lo largo de la historia, nosotros entendemos y vemos de que los mercados tienden a autocorregirse, incluso después de grandes problemas como fue en el 2007, pero las cosas tarda bastante. Espero que te haya contestado. Pero hay una sensación de resiliencia total de que esto va a terminar y de que la economía israelí será lo suficientemente fuerte como para poder devolverle ese empleo a la gente que está hoy de licencia, por ejemplo. Sí, mira, cabe destacar que la gente está
como me enseñaron a decir, de licencia sin goce de sueldo y que no ha sido despedida. La mayoría de la gente está de licencia. La gran pregunta es si de acá a un mes o 2 meses, cuando se termine este embrollo tan grande, los lugares que los tenían, digamos, como empleados van a volverse a abrir y a emplearlos nuevamente. Principalmente el miedo es de que en las pequeñas y medianas empresas sean los problemas más grandes. Ese es principalmente el miedo. Vos sabés, Ariel, que nosotros acá en la Argentina estamos viviendo algo insólito a nivel política, que es que después de muchísimos, muchísimos años en donde la palabra que más sonaba antes de la palabra corona era la palabra grieta, de repente nosotros ahora estamos viendo a nuestros gobernantes de los diferentes colores políticos aunados, porque bueno, hay un tema que por el momento supera todo lo conocido y están trabajando en conjunto, superando esas diferencias que durante mucho tiempo se hicieron muy, muy notorias y hasta te diría agresivas. ¿Cómo es esto en Israel, digamos, para tomar medidas, las medidas que se requieren, que son medidas tan drásticas para un país? ¿También tienen que preguntar, tienen que tener a todo el Parlamento de acuerdo, o esto lo maneja Netanyahu y se terminó? ¿Cómo se maneja acá? Eh, digamos que tengo que hacer una diferencia entre lo que sería una situación así donde hay un parlamento que funciona, a diferencia de la situación de ahora en la que no hay un parlamento que funciona. Si, digamos que los que toman este tipo de medidas son el gabinete, encabezado por supuesto por Netanyahu, por el Ministerio de Salud y por el asesor de seguridad nacional. ¿Me escucharon bien? El asesor de seguridad nacional es el que se encarga de la corona, porque en cualquier momento, digamos que va, el trato de este problema va a dejar de estar en manos del Ministerio de Salud y va a pasar a estar en manos del Ministerio de Seguridad o del Ejército. Y por eso el asesor de seguridad nacional está en cada una de las decisiones. Los que deciden todo son el gabinete, no necesitan del respaldo de la Knesset, del Parlamento, pero sí, ahora que la Knesset empezó a trabajar un poquito más, las diferentes comisiones de la Knesset van a controlar que las decisiones que tome el gobierno sean realmente las mejores decisiones. Perfecto. Tengo muchas preguntas, pero vamos a ir un poco a las preguntas de los participantes. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con la población religiosa más observante? Estimo que se refiere a eso. Por aquí se lee que no se cuidan del corona. ¿Cómo están controlando ese aspecto? Dice la pregunta. Es una pregunta muy, muy buena. Hay 2 poblaciones que en este momento se están transformando en focos problemáticos del coronavirus. Por un lado es la población ortodoxa y por el otro grupo es la población árabe israelí. Son 2 tipos de poblaciones que están menos en contacto con la sociedad general en Israel. Son sociedades más cerradas que tienen menos contacto con los medios de comunicación, por ende llegan menos a información sobre el coronavirus, y también son familias muy numerosas, tanto en los ortodoxos como en los árabes israelíes, que viven generalmente en condiciones más precarias, y eso hace de que el índice de contagio sea mucho más alto. Hoy se han publicado los números más actualizados. En la mayoría de los hospitales, entre el 50 y el 60% de los enfermos son ortodoxos. Entonces, en este momento lo que tratan de hacer es encontrar algún tipo de... Perdón, el 50, no me parece un dato menor, el 50% de todos los enfermos que hay en Israel son más observantes. Ortodoxos, sí. Sí. Es un dato bastante interesante. El gobierno está tratando de encontrar algún tipo de solución para esto. Como les dije, son sociedades que son más cerradas, con numerosos chicos, y viven en cualidades más precarias. Entonces, si hay, por ejemplo, si hay alguien que está infectado y vive en una casa de 3 dormitorios y son 8 o 9 personas la familia que vive en esa casa de 3 dormitorios, la posibilidad de la persona que está infectada o que es sospechosa de estar infectada, la posibilidad de esa persona encerrarse en una pieza y no estar en el resto de la familia, es bastante imposible.
Entonces ahora están tratando de buscar varias soluciones creativas, como por ejemplo ciertos departamentos, ciertos edificios, ciertos hoteles que sean calificados solo para este tipo de poblaciones, de esa manera, digamos, achicar el roce entre las cantidades de gente y de esa manera evitar el contagio. Otra de las cosas que hace que en la población ortodoxa haya un índice tan alto de enfermedad es el hecho de los Batei Knesset, de las sinagogas. La gente está acostumbrada a rezar toda junta y no están cuidando las medidas de la distancia de 2 metros entre una persona y otra como lo pide el Ministerio de Salud. Entonces la gente se contagia. En las sinagogas hay muchísimos casos que han salido de las fiestas de Purim hace 3 semanas, que ha habido fiestas de disfraces, las tradicionales fiestas de Purim, que son fiestas hermosísimas, en las que la gente no se ha cuidado, no porque no quiera cuidarse, simplemente, como les decía antes, es gente que vive en sociedades más cerradas, sin contacto con los medios de comunicación masivos, gente que no tiene internet, gente que no tiene smartphone, y que escuchan las noticias principalmente de sus rabanim, de sus rabinos. Solamente hoy, uno de los principales rabinos de la sociedad ortodoxa ha sacado un aviso en el que le pide a la gente que rece cada uno por su lado en las casas, sin salir de las casas. Pero ya es bastante tarde, estamos profundo en el medio del contagio, digamos. De cualquier manera, si el gobierno, como vos decís, decretara un toque de queda o un confinamiento obligatorio, como vos recién deslizaste que podría suceder en los próximos días, a esta población entraría en las generales de la ley, ¿verdad? ¿O no? Sí, por supuesto que sí. En este momento se están pensando 2 posibilidades. La primera es que haya, digamos, toque de queda para todo el mundo. Y la segunda es cerrar solamente ciertos lugares donde tienen índice alto de enfermedad. Por ejemplo, ciertos barrios de poblaciones religiosas o de poblaciones árabes, y solamente cerrar esos barrios para evitar más contagios, pero no cerrar toda la ciudad, por ejemplo. Bien, aquí Nadia está preguntando por la vacuna y para agregar un poquito a esta pregunta, te quería consultar, hay como una carrera implícita, si se quiere, porque no queda muy bien hacerlo explícito, de ver qué país va a ser el que finalmente logre la vacuna, ¿no es cierto? ¿Vos imaginás un escenario en el cual Israel pueda ser el país que, para hacer un paralelismo con tu profesión, tenga la primicia en ese sentido de conseguir la vacuna? Y si eso sucediera, ¿cómo imaginas que lo comunicarían todos los países que están en el boicot contra Israel? Es muy buena pregunta. Mira, primero, sí, existe la posibilidad de que la gran noticia sobre la vacuna o algún tipo de remedio que sirva contra el coronavirus salga desde aquí. Hay varios varios institutos de investigación que están trabajando para tratar de encontrar algún tipo de remedio 24 horas al día. Parte de esos institutos tiene científicos argentinos trabajando. Hay uno que se llama Migal, que está al norte de Israel, en la zona del Galil, y están haciendo un trabajo increíble y lideran a nivel mundial la investigación sobre el tema. Este instituto Migal, que les decía en el norte, tiene una vacuna contra el coronavirus, tiene una vacuna contra uno de los virus que son de la familia de los corona, que ataca a cierto tipo de animales, que están tratando ahora de hacer algún tipo de cambio en esa vacuna para ver si funciona también en personas. El tema es que todo el proceso de probar este remedio o esta vacunación va a tardar por lo menos 1 año. Pero sí, totalmente existe la posibilidad de que la cuestión esa salga de acá. Me imagino que nuestros vecinos que están sufriendo van a estar muy contentos de recibir las vacunas y no darnos el crédito.
No sé si siguen ustedes los números de lo que está pasando en Irán, por ejemplo. Hay más de 2.500 muertos por el coronavirus hasta este entonces. Eh, no creo de que en la televisión o en los discursos de del primer mandatario de allá agradezcan al Estado de Israel por haber creado la vacuna. No, seguramente. Volviendo al escenario de la política, tenemos acá una pregunta que dice, ¿cómo se prepara Gantz ante su electorado cuando en su campaña fue que nunca haría gobierno de coalición con Netanyahu? Excelente pregunta. Es todo muy... es complicado porque de hecho, cuando fueron las primeras elecciones en marzo, que se terminaron en un empate a nivel parlamentario, en marzo del 2019, todo el mundo decía, no existe la posibilidad de que se termine en una segunda vuelta de elecciones. Y la segunda vuelta de elecciones vino en tan solo 6 meses más. Cuando en septiembre fue el mismo resultado, todos dijimos, no existe el escenario en el que haya unas terceras elecciones. Y como les dije, acabamos de pasar las terceras elecciones que se han terminado, de hecho, en el mismo resultado. En este momento, ante los líderes de Israel de los dos partidos grandes, había dos posibilidades. Seguir peleándose y llegar a unas cuartas elecciones que calculo yo que iban a terminar saliendo exactamente igual, porque si la primera vez, la segunda vez y la tercera vez salieron igual, seguramente la cuarta vez también van a salir de la misma manera. Eso es lo que incitó a Benny Gantz a tomar una decisión que a nivel político estoy seguro que va a pagar un precio muy, muy alto, porque de hecho está saliendo en contra de la gran parte de sus votantes. Por otro lado, las últimas encuestas que se han hecho y se publicaron ayer, más del 60% de la gente, incluso de los que votaron a Gantz, están de acuerdo con el hecho de que entre al gobierno de Netanyahu. Y lo que hace la diferencia, lo que ha marcado la diferencia, es precisamente el coronavirus. La gente entiende de que cuando en este momento en el que está todo tan complicado y a nivel económico Israel está en una crisis bastante grande y va a convertirse más, va a agravarse más todavía, lo último que el Estado necesita es que todo el gobierno siga parado. Israel hace 1 año y medio que no tiene taktiv, presupuesto. Presupuesto. Y en este momento se necesita que el gobierno funcione. Por ende, incluso la gente que votó a Gantz está relativamente conforme con que Gantz entre al gobierno de Netanyahu, a pesar de que se trata de pintar, y yo también se los presenté como un gobierno de unidad nacional, digamos que la parte de la derecha israelí que está con Netanyahu son 59 bancas. Y lo que tiene Gantz, digamos, en el aire son 61 bancas, pero él a la coalición va a llegar con entre 17 y 20 bancas. O sea que digamos que a pesar de que los diferentes puestos ministeriales van a ser divididos mitad y mitad, la influencia que Gantz va a tener sobre el gobierno a nivel votos en la Knesset o dedos en la Knesset para la votación va a ser bastante más chica. Entiendo. ¿Te puedo llevar un poquito al terreno personal, profesional, personal? ¿Me das permiso? No te asustes, no te asustes. La verdad es que manejar un medio de comunicación siempre, bajo cualquier cristal que se lo mire, es un estresazo, porque estás ahí, en el foco de la tormenta. Pero imagino que manejar un medio de comunicación hoy, en estos días, es estar en medio de un tsunami total, porque estás tratando de informar en medio de un mar de incertidumbre, como vos decías al principio, luchando con un amigo invisible. ¿Cómo desde lo personal, profesional, te levantás cada mañana y manejás la dirección de noticias de un diario? Mira, yo creo que la palabra clave es incertidumbre. Ahora, esa palabra clave es lo que más me gusta a mí de mi trabajo. El hecho de que yo, acá son las 12:30 de la noche, 10 minutos antes de que empecé la charla con ustedes, a las 11:15, cerré la edición de mañana del diario, ahora se está imprimiendo. Y lo increíble de mi trabajo, o lo que más me gusta de mi trabajo, es que cuando yo termino, mando el diario a la imprenta, digamos,
agarro todos los papeles, todo el lío que tengo arriba del escritorio, saco todo, lo tiro y al día siguiente comenzamos de vuelta. Uno empieza de cero y termina el día. Digamos que si yo lo comparo con, no sé, con un contador público o con alguien que trabaja en una empresa que cada 3 meses saca un informe, yo me puedo volver loco. La adrenalina de empezar de cero todas las mañanas y llegar al clímax, digamos, a las 11 de la noche, es increíble. Ahora, yo digamos que en este momento me encuentro con 3 principales objetivos. A nivel profesional, estando en un medio tan importante como Israel Hayom, es principalmente informar a la gente de una forma responsable. Y les voy a dar el mejor ejemplo que les puedo dar. A fines de febrero, cuando llegó el primer caso del coronavirus a Israel, el titular principal del diario fue Corona en Israel, 2 palabras en hebreo, Corona be Israel. Ese fue el titular principal del diario, en unas letras así de grandes. Y tengo un hijo que se llama Tomer, que tiene 8 años, que generalmente lee el diario todas las mañanas. ¿Qué se le va a hacer? Hijo de periodista. Llegó a la escuela y en el 3er grado de él empiezan a hablarles de los medios de comunicación que son completamente irresponsables porque hacen que la gente esté nerviosa cuando vienen y ven titulares como Corona en Israel. Y él se rió sabiendo de que el titular lo di yo. Ahora, tratamos de informar a la gente de forma responsable, sin estar en pánica nosotros, para que la gente no entre en pánica, siendo una situación muy difícil que no se ha vivido acá nunca, incluso en las épocas de guerra, incluso en guerras que fueron muy prolongadas, como la guerra de Tzuk Eitan hace un par de años contra Gaza, incluso la Segunda Guerra del Líbano en el 2006. Incluso en esas épocas la situación no estaba tan tensa como acá. Por eso mi primer objetivo es informar a la gente sin pánico. Por ejemplo, yo también soy encargado de la parte digital del diario. En las últimas semanas nosotros tenemos un incremento de casi el 50% de page views, de la cantidad de notas que nuestros lectores leen en el diario, en la página de internet. Mi objetivo es dar la mejor información sin pánico. El segundo objetivo a nivel profesional es cuidar a mi gente. Yo tengo, como les mostré la foto de la redacción, es una cosa sin precedentes el hecho de que nuestro newsroom, nuestro desk de noticias, esté completamente vacío. Hace un par de semanas hemos comprado computadoras, laptops, notebooks, o como se le diga en Argentina. Les he dado computadoras a todo el equipo. La gran mayoría del equipo trabaja desde la casa. Ahora, a quien no sabe cómo funciona un diario, esa es una información que no le dice nada. Yo les puedo decir de que, como les conté al principio, el desk de noticias del diario tiene alrededor de 60, 70 personas cada noche cuando se cierra la edición, y es una sinergia que se trabaja todo el tiempo, en las que uno da ideas y el otro lo corrige, y las páginas, antes de que se mandan a la imprenta, pasan una serie de correcciones. Hoy en día, digamos que lo hacemos todo computarizado. No me veo con la gente, yo estoy encerrado en mi oficina, hay muy poca gente que está afuera, cuidando la distancia de los 2 metros. Eso hace que el trabajo se haga mucho más complicado. Y lo que quiero hacer yo es, por supuesto, cuidar a mi gente, cuidar al equipo de que ninguno se vaya a contagiar, porque en el momento que uno se contagia y ande dando vueltas por la redacción, quiere decir que toda la redacción entra en cuarentena, y ¿quién saca el diario? Y el show debe continuar. No hay un escenario en el que el diario no salga un día. El diario tiene que salir. Entonces necesitamos que haya gente que esté dispuesta y que esté en salud, digamos, para sacarlo. Y por supuesto el tercer objetivo es cuidar la salud mía y de mi familia, que estamos encerrados en casa, fuera de cuando yo salgo para trabajar, porque mi trabajo sigue funcionando a nivel legal también. Espero haberte contestado.
Claro que sí. Voy a volver con las preguntas de la gente porque hay muchas, nos queda un ratito. Una de las preguntas dice aquí si las fuerzas de defensa de Israel están ayudando a los palestinos, y asociada a esa pregunta, también pregunta Benjamín qué peligro hay con Gaza, si ellos también, obviamente, están en esta misma situación, si pueden contagiar con los pasos fronterizos de gente de Gaza que trabaja en Israel. A nivel seguridad, la situación de Israel en este momento es la más silenciosa en muchísimo tiempo. Y eso es porque también nuestros queridos vecinos están bastante ocupados con el coronavirus del lado de ellos. En este momento, en la autoridad palestina, en la parte de Cisjordania, hay casos, varias decenas de casos. Creo que hasta ahora ha habido un solo caso de muerte por el coronavirus. Y en la franja de Gaza hay, a valores de hoy, digamos, a números de hoy, hay menos de 10 casos. Eh, Israel, por supuesto, que está cooperando tanto con la Franja de Gaza como con Cisjordania. Israel le pasa test para que hagan a la gente allá, principalmente porque Israel sabe de que si hay un foco infeccioso en la Franja de Gaza, en la que hay una población de 2 millones de personas en una zona tan chiquita de terreno, va a ser un foco infeccioso que se va a vivir también del lado de Israel, principalmente visto y considerando que a nivel salud, principalmente en Gaza, pero también en Cisjordania, los hospitales que hay no son de buen nivel para nada. Eh, hay varios chistes que andan dando vuelta en las redes sociales, de que, por ejemplo, va a haber un grupo de palestinos que se van a acercar al límite en la Franja de Gaza y van a estornudar todos juntos, como una forma de hacerle daño a Israel. Eso, por supuesto que gracioso, pero digamos que estamos en un... estoy tratando de buscar la palabra en castellano, digamos que nuestro futuro está conectado. Si va a haber muchos problemas en la Franja de Gaza, Israel primero que nada va a ser culpable a nivel internacional, pero más allá que ser culpable a nivel internacional, la Franja de Gaza puede transformarse en un foco infeccioso que afecte a Israel. Digamos que cuando en la Franja de Gaza no hay luz, y vamos a entrar en un tema que es menos piola para hablarlo en una charla de este estilo, pero cuando en la Franja de Gaza no hay luz porque no tienen nafta o porque no tienen electricidad y las cloacas rebalsan allá, el mal olor y las aguas se vuelcan al mar, que influyen a la zona sur de Israel, a Ashkelon y a Ashdod. Bien. Ariel, hay muchas preguntas sobre el tema política, estoy viendo acá en el chat. Vos me vas a disculpar que vamos de un tema a otro así saltimbanqueando, pero bueno, la verdad es que las preguntas son muchas y como vos tenés una gran claridad de conceptos, vamos y venimos, vamos y venimos. Aquí preguntan qué pasa con Abodá con respecto a apoyar esta coalición. Las últimas noticias de la última hora y media, alrededor de las 11 de la noche de acá, muestran de que por lo visto Amir Pérez, el líder del Partido Laborista, va a entrar a la coalición de Netanyahu también. Puede ser que el precio que pague es que su partido se les vaya de las manos, pero por lo pronto, por lo visto, van a entrar a la coalición con 2 o 3 miembros de la Knesset. Y por lo visto, Amir Pérez va a ser el ministro de Economía o el ministro de Bienestar Social. Y en este escenario que vos estás planteando como posible, acá pregunta Pedro si es posible que el Partido Árabe sea el principal partido de oposición y que entonces tenga el derecho a que se le informen los planes de seguridad del gobierno. ¿Esa es una posibilidad? La posibilidad existe, pero desde el momento de que Cajol Labán, de que el Partido Azul y Blanco de Benny Gantz se ha dividido, ese es la mitad de Azul y Blanco, pasa a ser un partido más grande que el Partido de los Árabes. Por lo pronto, el resultado sería de que quien sería el líder de la oposición sería Yair Lapid, que era el número 2 de Benny Gantz, y originariamente tenía un partido que se llamaba Yesh Atid, Hay un futuro. Por lo visto, él va a ser el líder de la oposición. No ha habido hasta ahora nunca una situación en la que el Partido Árabe esté
encabezando la oposición. Israel tiene lo que son los 7 símbolos del gobierno, digamos, que vendría a ser el presidente, el primer ministro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Knesset, el jefe de defensa y el jefe de la policía, el comandante en jefe de la policía. Esos son los 7 símbolos de gobierno. El presidente de la oposición es el 7º y hasta ahora nunca ha sido de un partido árabe. De hecho, la lista árabe hoy en día, con 15 bancas, es uno de los partidos más grandes de Israel, el tercer o cuarto partido más grande en la Knesset, y es el mejor resultado que han obtenido históricamente en las últimas elecciones. Y todo fue, de hecho, esta es la situación, porque hace un par de años en Israel está lo que se llama el Ahuz Hasimá, que vendría a ser el mínimo de bancas para que un partido entre a la Knesset. Y trataron de bloquear a los partidos árabes subiendo el número... Ricky, Ariel, sí. no es el mínimo de bancas, sino es el umbral mínimo para poder entrar. ¿Qué significa? Exactamente, que se transforma en un mínimo de bancas. Claro. Que si alguien, por ejemplo, tiene el umbral mínimo hoy en día en Israel es 3,25%, y ¿qué quiere decir? Que si alguien recibe proporcionalmente los votos para 3 diputados, para tener 3 miembros en la Knesset, se queda fuera. ¿Por qué? Porque no llegó a ese 3,25%, y todos sus votos van a los partidos que entraron. Exactamente, y como en los últimos años trataron de bloquear estos partidos árabes subiendo ese umbral, lo que pasó al fin y al cabo es que los partidos árabes chicos que habían se han juntado todos y se han transformado en una lista bastante grande. Nos pregunta Sergio, ¿qué hay de cierto de la disolución del partido Cajol Belabán por aceptar los 15 votos árabes? En la guerra como en la guerra, Benny Gantz, el líder de Cajol Labán, trató de armar coalición y tenía una coalición de lo que se llama una coalición de 61 bancas que estaba basada en el partido árabe y en sus 15 diputados. Esa posibilidad ha sido considerada, pero principalmente ha sido considerada para intimidar a Netanyahu y tratar de llegar en una mejor posición a la negociación por el gobierno de unidad nacional. Yo no creo que hubiésemos llegado a una situación en la que Benny Gantz concreta un gobierno basado en los 15 diputados árabes. Yo creo que fue principalmente para amenazar a Netanyahu, y fue una cuestión política que ha recibido muchísima crítica acá en Israel, que históricamente las coaliciones han sido de partidos judíos solamente. Bien, hay una pregunta, volviendo un poco al tema del coronavirus, que quedó muy arriba en el chat, pero quiero hacerla de todas maneras. Alguien pregunta si tenés algún dato de qué ciudad está más afectada por el coronavirus. Sí, totalmente. Hoy se han publicado todas las estadísticas de las diferentes ciudades. La ciudad que está más afectada es Jerusalén. Tiene algo así como 350 casos. Jerusalén es la ciudad más grande de Israel, con casi 750.000 habitantes. Por eso también hay tanta cantidad de casos ahí. La segunda ciudad más afectada no es Tel Aviv, sino que es Bnei Brak, que es una de las ciudades ortodoxas que está en el centro del país. Ahí hay algo así como 270 casos, si mal no recuerdo, y después de ella recién viene Tel Aviv, con algo así como 250 casos. Y eso nos devuelve al principio de la charla, o a la primera pregunta, cuando hablábamos del tema de estas sociedades cerradas. Tanto en Jerusalén como en Bnei Brak hay concentraciones de mucha gente ortodoxa que se ha transformado en el foco de los casos acá en Israel. Muy bien. Te hago una consulta más aquí del público y ya vamos a ir cerrando. Siendo Israel Hayom el diario más pro Netanyahu de Israel, dice aquí la pregunta, ¿cuál es su posición en cuanto a las causas de corrupción que el mandatario enfrenta? Los medios de comunicación en Israel están bastante marcados a nivel ideológico
a diferencia de los medios en Estados Unidos, que por ejemplo cuando hay elecciones, cada diario o cada canal de televisión muestra y no esconde en qué postulante va a, ayúdame con la palabra que me falta, qué postulante va a apoyar. Israel está muy dividido a nivel de los medios y cuál es la tendencia política de cada medio. Y está todo el arco iris, digamos, de las diferentes visiones políticas. Del lado izquierdo está el diario Haaretz, de centro izquierda está el diario Yediot Ahronot, que hasta que llegó Israel Hayom era el diario más leído del país. Y si vamos para el lado de centro derecha, está Israel Hayom, y después hay diarios más de derecha todavía. Israel Hayom está identificado con Netanyahu por ser el líder de la derecha. A nivel de las causas de corrupción, digamos que la tendencia de Israel Hayom para con esas causas es bastante más light que los otros medios, visto y considerando de que Netanyahu es considerado por la derecha israelí, que es principalmente la audiencia nuestra, está considerado como un líder reconocido a nivel mundial, exitoso, y digamos que a la gente de la derecha en Israel le importa menos la corrupción que sus cualidades como líder. Y ese tipo de pensamiento está siendo, de hecho, marcado por el diario también. Digamos, si se los hago menos complicado, la gente de derecha en Israel dice, a lo mejor Netanyahu es corrupto, a lo mejor recibe cigarros caros y a lo mejor toma champán rosa, que cada botella sale de cientos de dólares, pero no nos interesa porque es un líder exitoso a nivel local y mundial. Esa es la tendencia también del diario y también de la audiencia del diario. Muy bien. Quiero ir cerrando. Antes voy a hacerte una última pregunta y después le quiero pasar la palabra a Ale. Vos hiciste Aliyá en el año 2001. Así es. Hiciste Aliyá en el año, tal vez, uno de los años más convulsionados de la República Argentina, inolvidable para todos nosotros. Y ahora estás volviendo a vivir una crisis sin precedentes en otro país, en Israel, en tu nuevo país, ya no tan nuevo. ¿Cómo sentís en tu cuerpo, en tu psiquis? ¿Qué diferencia hay entre estos dos momentos de crisis? Ese que viviste en la Argentina y ese que estás atravesando ahora en Israel. Muy diferente, muy diferente. Primero y principal porque Argentina es un país que vive en crisis a nivel económico, Israel no. Y yo creo que el símbolo más interesante de esto es la tasa, el índice tan bajo de desocupación, que en Argentina no anda por esos números tan bajos. Así que yo lo veo muy diferente. O sea, por un lado se ve esta tasa de desocupación y esta crisis que va creciendo, no va a llegar a los números de Argentina. Y yo creo, realmente creo de que el mercado israelí va a autocorregirse relativamente muy pronto, y no sé cuándo le va a llevar a otros países salir de crisis de este tamaño. Muy bien, Ale. Ale, ¿nos escuchás? Hola. Sí, yo los escucho. Bueno, la verdad que te queremos agradecer mucho. Yo creo que contestaron, si no todas, la mayoría de las preguntas. Y empezamos en Israel, empezamos a hablar el 29 de marzo y terminamos el 30, empezamos el domingo y terminamos el lunes, porque ya pasaron las 12 de la noche, ya hace casi una hora pasaron las 12 de la noche. Le quiero agradecer también a Shraga Will, que es el representante para América Latina de la Organización Sionista Mundial, que está acá presente, también en Israel, también casi la 1 de la mañana ahí. A todos ustedes que participaron y por supuesto a Ariel Schmidberg, que dedicó su tiempo después de una jornada de trabajo y de días que no son fáciles, para poder acercarnos a Israel un poco acá.
por supuesto a Silvana, a Natalie Gorenler y al Departamento de Promoción de Alianza de la Organización Sionista Mundial, que gracias a él pudo facilitar esta conversación. Y bueno, nos vamos a ver en otras oportunidades y esperemos que en buenos tiempos. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Ariel. Buenas noches a todos.